Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos para conversar sobre una nueva publicación. Una publicación que va a sacar roncha, creo yo. El comercio y la política peruana en el siglo XXI, un libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, cuyo autor es José Alejandro Godoy, viejo amigo de esta casa, con quien vamos a conversar hoy día sobre las pugnas entre liberales y conservadores detrás de las portadas. José Alejandro, un gusto conversar contigo. Gracias, Javier, por la invitación. ¿Por qué estudiar el comercio? Para comenzar. A ver, primero, el comercio ha acompañado casi toda la vida del país, ¿no? El comercio este año, en mayo, está cumpliendo 180 años. El Perú está próximo a cumplir su bicentenario. Por tanto, estamos hablando de un diario que ha acompañado buena parte de la marcha política, económica, social, cultural del Perú. Una institución, ¿no? Es una institución peruana. Una institución. Es una institución peruana y esa es también una de las primeras motivaciones. La segunda es que junto con ellos, siendo una institución peruana, tiene un parecido a muchas instituciones latinoamericanas. ¿Cuál es ese parecido? La mayoría de medios importantes, de diarios de referencia, de canales de televisión de referencia, de radio de referencia, son empresas familiares. Clarín en Argentina, El Mercurio. La Tercera en Chile, y yéndonos ya al ámbito de la televisión, Televisa en México, Panamericana, hasta hace algunos años Delgado Parker, ¿no? con la saga de los Delgado Parker, que ya fue descrita por Hugo Coy hace algunos años. Entonces, había como una suerte de vacío de un texto que de alguna u otra manera cubriera el comercio, sobre todo en los últimos años. O sea, ya existía un trabajo que Denis Gilbert hizo en los años, al fines de los 70, inicio de los 80. Sobre la oligarquía peruana, donde Claro, los Miro Quesada eran una de las tres familias. Historia de tres familias, ¿no? Los Aspíaga y los Miro Quesada y los Pardo, que de alguna u otra manera reflejaba cierto tipo de familia oligarca. Y claro, dentro de esos estudios, varios de los datos de Gilbert sirven evidentemente como base para fundamentar sobre todo la parte histórica, el capítulo 1 del libro. Claro, ¿no? porque este es un libro que se concentra en el siglo XXI y en lo que ha sido la trayectoria del comercio en los últimos 20 años. Más o menos, ¿no? del 1999 al 2018. Claro, prácticamente los últimos 20 años. Los últimos 20 años. Ahora, tú has dicho una institución, tú has dicho muy presente en la historia del Perú, un grupo familiar que adquiere poder, ¿no? Y esto creo que es el tema clave finalmente. O sea, este es un estudio sobre cómo se gestiona el poder, pero dentro de una empresa, y cómo se usa el poder hacia afuera, desde un medio. Así es. Claro, ahí viene la tercera importancia del libro, ¿no? Normalmente cuando se han estudiado medios de comunicación se han hecho diversos estudios de las ciencias sociales, desde la comunicación. En general se ha tendido a ver en los medios de comunicación como una suerte de compartimientos unívocos, ¿no? Casi como una Unión Soviética donde había una sola opinión y había una sola voluntad. Aquí más bien el texto lo que trata de decir es, por si acaso, dentro de los medios de comunicación hay toda una serie de pugnas, disputas, broncas, tensiones, que son absolutamente normales dentro de un medio de comunicación. Sobre todo en un grupo familiar. En el comercio se exacerba más porque lo que tenemos es un accionariado muy amplio, ¿no? Un accionariado que va entre los 100 a 250 personas aproximadamente, todo concentrado en una familia o en allegados a esa familia, y por tanto, y además por la cantidad de personas. Ahora, pero por la cantidad de personas, además, es un grupo en donde no hay un accionista mayoritario. Es decir, la persona natural que tiene más acciones dentro de la familia Miro Quesada, José Graña Miro Quesada, Claro. y ya sabemos los problemas que tiene un 6% de las acciones del comercio. Claro, ahora, y tampoco, creo yo, era como, por lo menos fue a lo largo del siglo XX, desde el asesinato de José Antonio Miro Quesada, donde, si bien habían codirectores en algún momento, la figura de Luis Miro Quesada de la Guerra era
de un peso tal que él era el que mandaba en el diario, ¿no? Claro, sobre todo, y eso lo cuento en el primer capítulo del libro, de 1950 hasta la estatización. hasta la expropiación De de Velasco. Velasco, ¿no? Pero son, y además el periodo de Luis Miro Quesada de la Guerra como director en solitario del comercio es además un periodo muy interesante porque es una de las pocas veces en las cuales el comercio se va, no diría a la izquierda, pero sí a un centro mucho más nacionalista, mucho más radical, mucho más... Bueno, que ahora se han olvidado un poco, apoyaron apoyaron la expropiación. inicialmente al gobierno de Velasco Y la apoyaron, expropiación. apoyaron editorialmente la expropiación de la Brea y Pariña, Claro, ¿no? del Eso International está Petroleum Company. clarísimo, ¿no? Claro, Entonces, y además, claro, estamos hablando de un comercio que ha tenido muchos vaivenes en su historia, ¿no? Desde su fundador, Manuel Amunátegui, un Tú rescatas liberal... la tradición liberal, ¿no? Yo te Un, decía que un liberal exagerabas un doctrinario, poco. claro, o sea, un liberal doctrinario, amigo de Juan Bustamante, Claro. miembro de una asociación amigo de los indios. Claro, no estamos hablando de una reivindicación de los pueblos indígenas como se puede entender en el siglo XXI, sino claro, más en el siglo XIX, pero también ha tenido momentos donde Carlos Miro Quesada Laos era admirador, confeso y abierto de Hitler, de Mussolini. Quizás el fascista más connotado de nuestra historia política, ¿no? Y además descrito en forma muy abierta por su propio nieto, ¿no? José Carlos Irigoyen Miro Quesada, ¿no? Absolutamente solo. ¿Sí? Sí, ¿No? en un relato de no ficción que él publicó hace un par de años. Ahora, tú en el libro, ya a partir del tercer capítulo, digamos, te concentras en el esfuerzo que hace el comercio y en particular la gestión de Alejandro Miro Quesada Cisneros por modernizar el diario. O sea, Exacto. era un diario que por varias razones tenía que transformarse, razones económicas, el cambio en los medios de comunicación y además también por lo que había sido la experiencia fujimorista, ¿no? Sí. A ver, hay que ubicarnos un poco en el tiempo, ¿no? En el año 99, Alejandro Miro Quesada Cisneros es nombrado director del comercio después de por lo menos 18 años en los cuales los dos directores del comercio, Alejandro Miro Quesada Garland y Aurelio Miro Quesada Sosa, eran dos señores muy mayores, unos Claro. 80 años. De hecho, Alejandro Miro Quesada Sosa fallece creo que con 98 años aproximadamente, Claro. ¿no? Entonces, es una suerte de renovación generacional dentro del diario, pero además es la época en donde el grupo, el comercio, expande sus productos, ¿no? Canal N sale en el año 99 también, y se convierte en lo que fue Canal N en esa coyuntura. Fue un elemento clave fines del gobierno de en Fujimori. la caída de ¿no? Fujimori, ¿no es Sí, cierto? clarísimo, ¿no? En efecto, hay un tema de expansión económica, expansión de productos. Trome aparece después, aparece Perú 21 como respuesta al correo Juan Carlos Tafur. Luego van adquiriendo otros medios, como el caso de Gestión. Y además es un periodo en donde se requiere, sin duda alguna, una modernización de un periódico que había quedado como un diario muy antiguo. Entonces, Pesado, ¿no? cambia la diagramación, cambia la forma de acercarse al público, el estilo se vuelve un poco más confrontacional. Y claro, también hay el efecto rebote de lo que había sido la época de Fujimori, ¿no? O sea, y una demanda del público también. O sea, una demanda del público de tener diarios y medios que no sean tan señeros, que no sean tan cejudos, sino más bien que se despeinen un poco, ¿no? O sea, el comercio no va a dejar de tener un tono contemporizador porque de alguna u otra manera la familia quiere que sea eso. Claro, ahora... Pero fue mucho más audaz en algunas situaciones y en algunas cuestiones en la época de Alejo, ¿no? Ahora, tú señalas ese periodo que son casi 10 años, ¿no? Hasta el 2008, ¿no? Como un periodo de liberalismo moderado. Sí. Porque tú veías por un lado que el comercio apoyó el trabajo de la Comisión de la Verdad, digamos, de alguna manera avaló lo que el informe señalaba, bueno, se comprometió en la lucha contra Fujimori al final, ¿no? Pero a la vez también tenía posiciones
conservadoras, ¿no? O sea, por eso es que lo llaman liberalismo moderado, o sea, Sí, porque además el propio Alejo Miro Quesada, el entrevista que me concedió para el texto, ese es un dato, ¿ah? José Alejandro ha entrevistado a todos los actores de este drama, digamos, ¿no? De esta historia, 23 entrevistas ¿no? en total. Y a los directores. O sea, de la gente que operó, digamos, en cargos de alta dirección en el diario, Alejo Miro Quesada Cisneros, Marta Meyer. Paco Miro Quesada, Marta Meyer, Y Fernando Berkemeyer. Fernando Berkemeyer. Bueno, a Fritz no lo pudiste Y entrevistar. bueno, porque a Fritz había por fallecido. razones obvias no lo pude entrevistar, pero por lo menos 3 de los últimos directores del comercio y una persona que de facto, de alguna u otra manera, Dirigió ejerció el la diario. dirección. Ahora, disculpa que te haya interrumpido. Bueno, el caso de Alejo Miro Quesada, además, él dice que él prefería ir con cierta cautela en algunos temas. Los temas vinculados sobre todo a género, temas valorativos, ¿no? Y además porque al mismo tiempo Alejo permitió que convivieran como dos líneas, ¿no? Habían periodistas mucho más liberales en esos temas, Fernando Vivas, por ejemplo, Claro. que era el que respondía a las cartas del comercio en un encargo inicial, hoy está en la sección política, pero también ahí se comenzó a formar un núcleo de editoras conservadoras, donde claramente destacan Rosana Echandía, que fue durante varios años editora de la mesa central de redacción, que era la que daba una suerte de control de calidad final del diario, y Diana Seminario, que era la segunda al mando en la sección política del comercio. Ahora, este periodo, que llega hasta el 2008, como tú señalas, luego no tiene una continuidad, a pesar de que se nombra de director alguien como Francisco Miro Quesada Rada, que no es un conservador, ¿no? Es un socialdemócrata, No, más claro, bien, por el ¿no? contrario, Y él ¿no? mismo se define además en el libro como tal, ¿no? Pero sin embargo aparece como una suerte de director ausente, ¿no? No sé si... Esa es la imagen que me ha dado de leer, porque Es la todos los imagen. demás directores estaban ahí, ¿no? Es la imagen de un director que delega mucho, y es un director que delegó mucho sobre todo en dos personas, ¿no? Hugo Guerra, ¿no? Que fue durante algunos años editor central de opinión adjunto a la dirección, una suerte de subdirector en la práctica. Pero que además se transformó, porque Hugo Guerra no No, tenía el- las posiciones que le hemos conocido El después. Hugo Guerra del 2001, 2002, 2003, que era editor de opinión, era un Hugo Guerra mucho más liberal, mucho más progresista, era pro Comisión de la Verdad. Pero el Hugo Guerra que reingresa al diario durante la época de Paco Miro Quesada era más bien un Hugo Guerra mucho más conservador, muy cercano a la Marina de Guerra. Posiciones muy duras, Y ¿no? posiciones, o sea, ahí comienza la transformación a la que ya ha terminado de completar el día de hoy, de posiciones muy radicales hacia el lado derecho. Y la otra persona en la cual Paco Miro Quesada se apoya en el manejo es Marta Meyer. Que también, cuando uno recordaba los inicios de Marta Meyer en el comercio, yo soy un viejo lector del diario El Comercio, no lo puedo negar, toda la vida lo he leído desde chico. Trabajaba temas ambientales, sobre todo el medio ambiente, ¿no? La página ecológica. Comenzó en Crónicas, en realidad, eso fue el relato que la propia Marta me dio, y luego pasó a la parte de ecología, y de hecho ella... Era su fuerte, digamos. Claro, y ella ha señalado que en algunos momentos, algunos artículos le causaron resquemores con algunos miembros de la familia. Y Marta había estado un poco alejada del diario desde el 2001, 2002, desde el 2000 en realidad, cuando ella postula al Congreso por el Fujimorismo. Bueno, ella se expresaba dónde estaba ubicada No, políticamente, ¿no? y de hecho, un dato que Marta cuenta en el libro es cómo el propio Fujimori la convence de ir en la lista. Sí, es muy... Ustedes lo van a leer, ¿no? Pero es muy sabrosa esa escena. Esa escena es... Tarea para los lectores, busquen el No, dato de cómo la esa convencieron. escena es preciosa. Sí, esa cómo la escena es convencieron. de las más literarias del libro. Ahora- Entonces Marta vuelve, y luego de un año y medio en que Guerra sale por motivos que ustedes van a leer en el libro, ella se convierte en la persona fuerte, determinante y coaliada con estas editoras conservadoras, ¿no? Con Echandía, con Seminario, a veces con Juan Paredes Castro, que de alguna u otra manera marcan un rumbo distinto del comercio. Y claro, Paco Miro Quesada queda como un director
flotando, que a veces da su opinión, que de alguna u otra manera morigera algunas cosas, pero que queda un poco en el aire. Pero ¿no? además el diario tenía ya una dinámica a veces medio esquizofrénica, ¿no? Porque tenías algunos días en que había una línea y otros días donde iban por otro lado, los fines de semana, o sea... A ver, hay que recordar, ¿no? Cómo era la dinámica, ¿no? Normalmente, Marta cerraba las ediciones de sábado, domingo, lunes. Las otras ediciones las cerraba Paco. Claro. Entonces, sobre todo a partir de la campaña electoral del 2011 comienza a ser notoria esta esquizofrenia de línea, ¿no? O sea, había días en los que se era crítico con el fujimorismo y había días en que se era más amable con el fujimorismo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ya en jarga dentro y fuera del comercio se hablaba de los días Marta y de los días Paco dentro del diario. Ahora, esto hace crisis después de las elecciones del 2011. ¿no? Las elecciones del 2011 son un parteaguas. O sea, hay una suerte de consenso dentro y fuera de la familia que fue un desastre. Ahora, claro, porque uno recoge las opiniones de los varios redactores, editores con los que tú has conversado, ¿no? Los mismos directores, pero claro, lo interesante es que el lector del comercio se aleja del diario, ¿no? O sea, es como que ya este periódico no responde o que se ha perdido, digamos, ¿no? Oh, Tito Castro lo cuenta, ¿no? Tito Castro dice que Tito Castro, que antropólogo y que además era uno de los encargados de suplementos especiales en el comercio primero y luego editor de sociedades, pues cuenta que se hicieron estudios de mercado y el diario había caído en ventas, en credibilidad, en suscripciones, en todo. Ahora, pero no es raro que un periódico se acerque a un candidato, tenga una determinada posición. ¿Por qué fue tan marcado eso? ¿Por qué la gente de pronto deja de comprar el periódico? Porque tampoco tienes una gran oferta aparte, ¿no es cierto? ¿No? Quizás porque lo que se sintió es que de un lado el comercio traiciona su esencia, o sea, el comercio siempre había sido en su tono, en su línea crítico de los aspectos más duros del gobierno de Fujimori, ¿no? Temas de derechos humanos, temas de ruptura del sistema democrático. De alguna u otra manera, eso es una primera cuestión. Pero lo segundo, y es algo que dicen muchos editores y periodistas actuales del comercio y ex periodistas del comercio, es que también hubo un tema de formas, ¿no? O sea, la forma en cómo se hizo esto fue tan feroz, tan fuerte, tan poco diplomática. Un poco elegante. Tan poco elegante, que lo que tenemos al final es que el resultado fue no solamente en términos del comercio, sino de todo el grupo una pérdida fuerte de credibilidad, porque hay que recordar que además que por única vez, de alguna u otra manera, hubo una cierta coordinación de líneas editoriales entre algunos de los medios del grupo, ¿no? O sea, Perú 21 claro. En ese momento con Fritz Dubois iba en esa línea, a América, a Laura Puertas, a Rosa María Palacio, se lo utilizaba, ¿no? Claro. Se despide a Pati Montero de Canal N. Entonces, era como una suerte de bulldozer contra Ollantaytambo, ¿no? Entonces, esa impresión hizo que... Era un carrito chocón, en realidad, ¿no? Sí. Porque andaba dando tumbo, digamos, sí. ¿no? Entonces, esa impresión es la que genera en el público una suerte de carencia de credibilidad. Ahora, de ahí viene un siguiente periodo, luego de esta crisis hay una recomposición, y me llamó la atención que tú incluyas como parte del periodo conservador la gestión de Fritz Dubois. Fritz Dubois era un liberal en extremo en algunos temas. En temas económicos, ¿no? Sí. Pero creo que con Fritz lo que comienza a producirse son ciertos quiebres, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, yo lo veo más como una transición a lo que viene después. Claro, ¿no? Lo que pasa es que de alguna u otra manera siguió el peso de ciertos editores conservadores dentro del diario. Okay. El diario mantuvo una línea muy dura contra Humala, pensando que Humala era un chavista y que iba a ser un chavista. Y además justamente... Era el fantasma de Velasco en realidad, ¿no? Me parece. Y además porque justo en el periodo de Fritz es cuando se produce ese tema de la demanda de algunos periodistas por el tema de la concentración de medios. Y además sale Humala en una entrevista que le hace Mayla Huertas y otros periodistas diciéndole
diciendo que en el Perú hay una concentración de medios. Entonces, hay el fantasma de que podía haber una ley de medios como en Venezuela, como en Argentina. Entonces, Fritz en ese sentido sí tenía una agenda nacional e internacional muy conservadora, muy liberal en materia económica, pero sí comienza a hacer algunos quiebres en línea social, ¿no? O sea, le da la oportunidad que Jason Day sus descargos frente a una denuncia de Rosana Echandía, permite que Carlos Cruz hable abiertamente de su homosexualidad y le da La portada, famosa portada ¿no? de Bruce, ¿no? Entonces, sí hay algunos inicios de cambio, pero yo creo que el cambio real es en la gestión de La Berkemeyer. gestión de Berkemeyer, ¿no? Ahora, yo te planteé el tema del fantasma de Velasco porque, más que a Fritz, aunque también seguramente a Fritz, pero a la familia Miro Quesada supongo que eso es como, Es un trauma. ¿no? Es un trauma. O sea, después de haber conversado con varios miembros de la familia, es claro que es un trauma, ¿no? O sea, Se lo pregunté directamente a Marta Meyer, ¿no? Y además no Mar- existe ese periodo, ¿no? En su historia No, prácticamente. está, o sea, tú ves la página 2 del Comercio y ves ahí un recuadrito chiquito en la parte inferior derecha donde dan la lista de directores, ¿no? Claro. No aparecen los directores entre el 74 y el 80, ¿no? Ese periodo para el comercio no existe. Ok, ahora, un poco ya se nos está yendo el tiempo, pero la gestión de Berkemeyer marca un cambio definitivamente. Sí. Ahora, tú señalas algo que me llamó la atención porque tú señalas que el director es quien tiene el principal peso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sin embargo, el director de alguna manera no es que responde estrictamente a los mandatos del directorio, pero alguna imagen que el directorio tiene de lo que quiere para el periódico. O sea, ¿cuán autónomo termina siendo el director de un diario como El Comercio Yo creo en que- relación al pensamiento de sus... a ver. Te lo pregunto porque me ha quedado así como la duda. Me quedaba claro el poder que tenía Alejandro Miro Quesada, además era un miembro del directorio. En el caso de Berkemeyer no es de la familia ni siquiera, pero... Pero en el ¿Cuál- caso de Berkemeyer además supo marcar distancias con el directorio, Ajá, a ver. supo marcar términos con el directorio, ¿no? O sea, desde su llegada como editor de opinión, o sea, con un contrato sui generis, cuyos detalles se cuentan en el libro, ¿no? Pero además con algo que él logra hacer a tropicones al inicio, pero que logra hacer que es, uno, devolverle credibilidad al comercio, ¿no? Y dos, marcar una línea mucho más liberal de la que ha tenido el comercio nunca. O sea, en términos no solamente ya económicos, que es una línea que Fernando ya tenía de que era editor del 2012, sino también en términos, o sea, devolver al comercio cierto liberalismo político, pues también un liberalismo social, ¿no? O sea, el comercio nunca, uno suponía que iba a editorializar pues a favor del matrimonio igualitario o a favor de la discusión sobre si despenalizamos o no el consumo de la marihuana. Entonces, son editoriales de alguna u otra manera históricos dentro del comercio. Y además hay una cuestión importante. Fernando no iba a todas las sesiones de directorio. Y además, según propia confesión de él y lo que yo he podido recoger ya en off con otros actores, es que en el directorio no se discutían temas vinculados a la línea editorial. En algún lugar se discutió. O sea, claro, pero tan independiente se vuelve el diario que incluso el diario se da de alguna u otra manera el lujo de señalar que el principal accionista, José Graña Miro Quesada, debía ser investigado como cualquier ciudadano por sus implicancias tanto en la Bajato como en el Club de la Construcción. Claro, que llama la atención en relación a... Eso ratifica un poco tu mirada de decir, bueno, este tema de que no es que hay un dueño de este periódico, ¿no? Es un poco parte de lo que tú dices. Claro, o sea, ¿no? y que eso relativiza además el poder del directorio. Ahora, tú señalas el tema del liberalismo y claro, es interesante cuando, por ejemplo, Berkemeyer habla sobre el tema de la campaña del 2016, ¿no? Y cómo ellos terminaban coincidiendo en algunos puntos con alguien a quien le sacaban el ancho en sus editoriales, que era Verónica Mendoza, Sí, pero claro. coincidían con ellos en diversos temas, ¿no? O sea, temas vinculados a valores, temas vinculados a algunas cuestiones. bueno, las como- cosas de género que hacen. todo el tema de género en general y también cuestiones como evitar que el Estado le dé plata a la iglesia, ¿no? O sea,
un liberalismo muy, muy, muy fuerte. La bronca con Cipriani, ¿tú crees que fue clave en términos de que el mismo periódico recuperara la credibilidad como gesto? Yo creo que fue un episodio más que la bronca, el motivo por el cual lo sacan. O sea, es decir, que un columnista, independientemente de que fuera, haya plagiado una columna y se le retire de la plantilla de columnistas, pues Además, es algo siguiente. Yo no recuerdo... Bueno, desde un Bryce, caso- ¿no? ¿No? Claro, por eso. No, el caso desde de Bryce, Bryce, que también pasó en el comercio, ¿no? Claro, pero aparte de ellos, no... No, o sea, digamos, y además con repercusiones en las cuales Cipriani abiertamente pide la cabeza de Claro, Berkemeyer a hay una algunos presión, miembros o sea, de la familia, tienen ¿no? publican un comunicado. Y es algo que además el propio Berkemeyer reconoce en el libro. Ahora, última pregunta. ¿Vas a volver a escribir en el comercio después de haber escrito este libro o ya va a haber un veto sobre José Alejandro Mira, Godoy no creo por que- haber revelado los secretos de este grupo? No creo que haya un veto, pero es evidente que yo al haber obtenido el comercio como objeto de estudio, de alguna u otra manera sí tiene que haber una cierta distancia con el mismo, por lo menos durante algún tiempo, ¿no? O sea, es necesario, creo ya como una cuestión más de índole ética, en la cual tienes que tener una cierta distancia de tu objeto de estudio, ¿no? Tú no puedes pertenecer inmediatamente al mismo o algo que tiene ligación con el mismo, ¿no? Perfecto, bueno, así que lo vamos a seguir leyendo en otros espacios. José Alejandro, un gusto, felicitaciones por el libro. Gracias, Javier. Amigos, amigas, yo les recomiendo el libro El comercio en la política peruana del siglo XXI, libro escrito por José Alejandro Godoy y publicado por el IEP, un libro que nos permite entender los manejos internos, las discusiones, los debates internos al interior del Grupo El Comercio sobre en particular el diario El Comercio, que es el decano de la prensa nacional. Quiero además aprovechar rápidamente para comentar dos publicaciones. Historia de las elecciones en el Perú, una publicación del Jurado Nacional de Elecciones y el Instituto de Estudios Peruanos, donde los editores son Cinesio López y Cristóbal Arjovín, sociólogo e historiador, no necesitan mayor presentación, los doctores López y Arjovín. Esta es una segunda edición de un libro que ya estaba agotado y donde además se han agregado dos nuevos textos, uno de Jorge Aragón, otro de Steve Levitsky y Mauricio Zabaleta, que complementan esta visión histórica con los últimos procesos electorales. Y el otro libro que quiero recomendar, que también me ha llegado del IEP, es el libro Los Señores del Guano de Gregory Cushman, una historia de ecología global del Pacífico. El guano fue causa de nuestras riquezas, fue causa de nuestras desgracias, de parte de nuestras desgracias y de nuestra suerte en el siglo XIX, y vale la pena entenderlo más allá de lo que ocurría en el Perú, sino en una mirada global como hace Cushman. Les recomiendo los dos libros y nos vemos hasta la próxima.